Muy bien. Muy bien. Un dato muy interesante para las personas que están encargadas del cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, sobre todo para las personas que tienen a su cargo la evaluación o la elaboración de un enfoque basado en riesgos, es que ya se ha publicado la Evaluación Nacional de Riesgos para el 2020. Anteriormente estuvimos trabajando con la Evaluación Nacional de Riesgos publicada hasta 2016. Ya si ustedes buscan en la página oficial del portal antilavado y también en la página oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera, van a poder encontrar las ligas para entrar, acceder y si ustedes gustan bajar la información relacionada con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Esta evaluación nacional de riesgos, como ustedes saben, es un ejercicio de autoevaluación que hace México. Este ejercicio coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en la cual participan también los sujetos obligados, así como las diversas autoridades que se encuentran encargadas de vigilar el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero, ya está publicada. Es muy interesante entrar y observar el contenido de esta evaluación nacional de riesgos. No estamos en presencia de un documento que sea de observancia obligatoria. Es un ejercicio de autoevaluación, de reflexión, que sirve para que las autoridades aprieten las tuercas donde estiman que hay que aplicarlas o apretar las tuercas, ¿verdad? Esta es la segunda evaluación que México tiene en esta materia y la podrán ustedes observar en los portales oficiales entonces de la UIF y de el portal antilavado. Hay datos muy interesantes, fíjese, de los cuales vamos a platicar. La siguiente, Filmina, por favor. Estas son las autoridades, por si gustan ver quiénes participan en la Evaluación Nacional de Riesgos, más los sujetos obligados. Siguiente, Filmina. Este dato es bien interesante. Vamos a centrar, la Evaluación Nacional de Riesgos incluye tanto al sector financiero, a las actividades del sector financiero y a las actividades comerciales. Vamos a centrarnos nosotros en las actividades comerciales, ¿verdad? Porque estimamos que es el grueso de la población a la cual está accediendo en este momento a esta plática. Fíjense la comparación que existe entre la Evaluación Nacional de Riesgos 2016 y la Evaluación 2020. De todas estas actividades que estaban listadas en el 2016, que son prácticamente las mismas que están listadas en el 2020, observen cómo cambiaron la calificación, cómo se cambió la calificación de riesgo por parte de las autoridades. Actividades que antes se encontraban en la evaluación de 2016 con un riesgo bajo o riesgo medio, se fueron a riesgo alto y algunas que estaban ubicadas anteriormente con riesgo alto tienen ahora o están calificadas en un riesgo menor. Las que ustedes pueden apreciar aquí en la presentación con unas estrellitas, pues son las que le pusieron estrellita en la frente, porque debido al cumplimiento o al esfuerzo que han hecho quienes desarrollan estas actividades vulnerables para aportar información a las autoridades, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, darse de alta, estar registradas, presentar avisos o presentar informes, esto les ha ganado que en la interpretación, en este ejercicio que hace la autoridad de revisión de los riesgos del antilavado de dinero, hayan bajado su nivel de riesgo. Sin embargo, a contrario censu, quienes de alguna manera posiblemente se durmieron en sus laureles y no están cumpliendo las obligaciones o también debido a los ajustes que va haciendo la propia delincuencia para permear sus ganancias ilícitas en el sector financiero o en el sector económico, pues han buscado la manera de ir migrando sus operaciones. También a esto obedece, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta estas variaciones, sobre todo para quienes están encargados de evaluar los riesgos de sus entidades y elaborar sus políticas de enfoques basado en riesgo. Siguiente, por favor. Otra novedad que tenemos aquí, pues ya ven que nos tienen a los sujetos obligados, a los particulares, haciéndolas de Rambo, ¿verdad? Tratando de combatir a los criminales de alguna manera, aunque no sea con pistolas, pero que sí nos tienen
pues de intermediarios proporcionando información y siendo una barrera para que la delincuencia organizada o quienes inclusive quieren cometer actos enfocados o tendientes a realizar actos de terrorismo, pues aquí nos tienen en medio y por eso aparece aquí el Rambo de manera chusca, ¿no? Pero finalmente hay que decir que se publica una guía para el combate a terrorismo, enfocada al combate al terrorismo y dirigida a las organizaciones sin fines de lucro. Muchos podrán decir terrorismo en México. Bueno, sabemos que en México afortunadamente el tema del terrorismo como tal, de una manera como la vemos más cruda en otros países, afortunadamente todavía no existe. Sin embargo, si ustedes entran a la página de la Unidad de Inteligencia Financiera, leen, se toman el tiempo de leer este documento que habíamos hablado hace unos momentos de la Evaluación Nacional de Riesgos y también este documento del cual estamos hablando en este momento, pues podrán darse cuenta que ya reconocen las autoridades mexicanas algunos pequeños intentos por parte de algunas células y personas que sí están tratando de realizar algunos movimientos que interpreta la autoridad pudieran estar encaminadas a temas de financiamiento al terrorismo. Diferenciar esto, por favor, del combate al lavado de dinero. No es exactamente lo mismo. Entonces, desafortunadamente ya se han detectado por parte de las autoridades algunos intentos para esto. Inclusive llama la atención que haya publicado la UIF también una tipología en esta materia. Entonces ya observó la autoridad cómo la delincuencia organizada ha intentado permear algunas estructuras como por ejemplo las entidades religiosas. Esto es pues realmente serio. Van a poder ver ustedes esta información si ustedes entran al portal y acceden a esta guía para el combate al financiamiento al terrorismo que está dirigida a las organizaciones sin fines de lucro. Habrán de recordar nada más para algunos ejemplos más sonados, pues algunos casos que sonaron aquí en nuestros medios de comunicación en materia de lavado de dinero, donde estuvieron inmiscuidos pues ahí algunos futbolistas y cantantes, ¿verdad? O para poner un ejemplo de qué tipo de organizaciones estamos hablando. Bueno, se publica esta guía por parte de la UIF, ahí está para quienes se encuentren dentro de este rubro, quienes sean sujetos obligados en esta materia de organizaciones sin fines de lucro, tengan en cuenta que ya está esta guía publicada en el portal de la UIF. Siguiente, por favor. Existe una reforma a las reglas de carácter general. Esto fue publicado a finales del año. Esta reforma, fíjense que sí es muy interesante, sobre todo por el punto que vamos a ver en la siguiente filmina, pero al final de cuentas habrá que decir que existe esta reforma a las reglas de carácter general. Recuerden que dentro del marco normativo de esta LFPORP está pues la propia ley, está el reglamento, las reglas de carácter general y se reforman estas reglas de carácter general sobre todo para regular el tema de la más reciente actividad que ha sido considerada incluida en el catálogo de actividades vulnerables, que es la operación con activos virtuales. Respecto de las personas que realizan, sujetos obligados que realizan operaciones con activos virtuales, las reglas de carácter general contienen ahora algunas disposiciones que les obligan a cumplir con mayores requisitos para efectos de su alta y registro. Quienes realizan este tipo de operaciones con activos virtuales y ya estaban dados de alta y registrados previamente, previo a que entraran en vigor estas reformas, tendrán que cumplir con estas nuevas obligaciones que se han establecido, que básicamente consisten en aportar mucha más información de la que ya habían aportado. Quienes realicen operaciones con activos virtuales, bitcoins, pues son el ejemplo más famoso, ¿verdad? Que podríamos poner de ello, pero hay otra serie de activos virtuales y quieran darse de alta, registrarse en el portal antilavado a partir de la entrada en vigor de estas reformas, tendrán que cumplir primero con estas nuevas disposiciones y aportar una serie de información para identificar plenamente a estas personas para posteriormente poderse dar de alta y registrarse en el portal antilavado. Pero al final de cuentas, quienes realicen operaciones con activos virtuales tendrán que cumplir
con la disposición de aportar mayores elementos a las autoridades para tenerlos mejor identificados. Básicamente, si ustedes entran a estas disposiciones, pues van a ver que les piden cuestiones relativas a las altas constitutivas, perdón, acciones constitutivas, actas de asamblea, información sobre socios, entradas y salidas, aumentos de capital, etcétera. La autoridad pretende conocer hasta las amígdalas de este tipo de operadores. Siguiente, por favor. Y dentro de la misma reforma a las reglas de carácter general, tenemos este dato que es muy, muy interesante y estaba siendo esperado con ansias por muchas de las personas que estamos dentro de este mundo de la prevención del lavado de dinero. Se reconoce ahora sí dentro de esta reforma la figura de la certificación para quienes realicen actividades vulnerables. Habrán de recordar que ya existe una certificación actualmente, pero esa certificación está dirigida, ampliamente más dirigida a quienes realizan actividades en el sector financiero. Esta certificación que actualmente existe por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues estaba prácticamente totalmente dirigida a esas entidades del sector financiero y estábamos de alguna manera aislados todavía y desprotegidos o carentes de esta certificación de cumplimiento quienes estábamos del otro lado, es decir, del sector productivo, de todas las actividades que dentro de la ley federal para la prevención, bla, 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 están dentro del artículo 17 de esta ley. Ya saben ustedes ese tremendo catálogo de actividades que son consideradas como vulnerables. Bueno, pues con la adición de un artículo 34 bis en estas reglas de carácter general, queda previsto que las personas físicas que son o realizan actividades vulnerables, así como las personas encargadas del cumplimiento, van a poder acceder a esta certificación en materia de actividades vulnerables. Una excelente noticia para muchos, creo yo. Siguiente.